impías, las descendientes de Caín, dice el versículo 4 que esa unión produjo gigantes. La palabra gigantes en el idioma hebreo es Nefilim. Y Nefilim significa no solamente gigante en tamaño, sino también significa violentos, es decir, eran gigantes en la violencia. Y por eso ellos fueron varones de renombre. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa frase, varones de renombre? Vamos a la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 16 y el versículo 2. Dice: y se levantaron contra Moisés. Voy a leer el versículo 1 para que los que no han leído la Biblia puedan entender mejor a qué me estoy refiriendo. Génesis capítulo número 16, 1 y 2. Oye lo que dice aquí. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirón, hijos de Eliab, y Jon, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del concilio, varones de renombre. Fíjense, la misma frase que produce los gigantes de Génesis 6:4, que se llamaban varones de renombre, son los mismos que aparecen en el capítulo 16 del libro de Números. Varones de renombre. ¿Por qué de renombre? Porque Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés y le hicieron la guerra a Moisés. Protestaron contra Moisés, acusaron a Moisés, y Moisés era un símbolo de la palabra de Dios andante, era un símbolo de Cristo. Y como Moisés se le hizo la guerra, ¿quiénes hicieron la guerra? Precisamente 3 hombres. Como al final de la historia, 3 poderes le van a hacer la guerra al Moisés espiritual, es decir, a la iglesia remanente. Así como hubo 3 enemigos que se levantaron contra Moisés, llamados Coré, Datán y Abirón, al final de la historia, el dragón, la bestia y el falso profeta se van a levantar contra el Moisés espiritual, el Moisés que recibe los 10 mandamientos, el Moisés que guarda el sábado, el Moisés que enseña la doctrina del santuario, el Moisés que enseña a vestir decentemente, el Moisés que corrige los defectos de las hijas de Dios, el Moisés que dirige al pueblo en el desierto. Ese Moisés, símbolo de la iglesia remanente, ese Moisés, se levantaron 3 varones de renombre, llamados Coré, Datán y Abirán. Y al final de la historia, 3 poderes de renombre: el dragón, la bestia y el falso profeta se van a levantar contra el Moisés espiritual, que pone en alto la ley de Dios, así como el Moisés del Antiguo Testamento puso en alto la ley de Dios, el sábado y el santuario y el juicio. La iglesia remanente tiene que guardar la ley, el sábado y enseñar el juicio y el santuario. ¿Saben ustedes por qué muchas hermanas y hermanos
visten indecorosamente, porque no han entendido el asunto del santuario. Cuando la iglesia entiende lo que es el ministerio del santuario, cuando la iglesia entiende la función del sumo sacerdote en el santuario celestial, entonces nosotros comenzaremos a vestir como cristianos, porque incluso el sumo sacerdote tenía que vestir en una forma con buena compostura, que no podía en ningún momento el sumo sacerdote podía enseñar sus piernas. Y amigos, las mujeres o los hombres que andan con el pecho afuera, no respetando su representación del Cristo de la gloria aquí en la tierra, es porque no ha entendido cómo vestía Moisés. Y amigos, vamos ahora a entender que varones de renombre significa los que se levantan contra la ley de Dios. Varones de renombre son aquellos que se rebelan contra el sábado. Varones de renombre son aquellos que se rebelan a la santa palabra. Varones de renombre son aquellos que pisotean la ley de Dios. Varones de renombre son aquellos que siguen las pisadas de Caín a través de la idolatría. Pero vamos a buscar otro pasaje. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 y el versículo 1 al 4. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar, eso es Babilonia, y asentaron allí, y dijeron unos a otros: vaya, hagámonos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estos hombres eran famosos, como hay muchas bandas, los Saiyajines, las naciones, las gangas, las pandillas, todo eso son varones de renombre. Eran famosos, pero eran famosos en hacer maldad. ¿Y qué fue lo que corrompió la sociedad en el tiempo de Noé? Lo que corrompió la sociedad en el tiempo de Noé fue que los hijos de Dios se casaron con las hijas de Caín. ¿Saben ustedes por qué la iglesia hoy tiene menos poder? Porque muchos hermanos se están casando con las moabitas.
Muchos hermanos se están casando con las madianitas. Muchos hermanos se están casando con las descendientes de Caín. Y de 10 matrimonios, 9 es dominado por las hijas de Caín. ¿Por qué entonces arriesgarnos en casarnos con mujeres que no temen a Dios ni guardan sus mandamientos? Por eso es, hermanos, que la Biblia habla bien claro que lo que corrompió y lo que trajo el diluvio fue que los hijos de Dios se casaron con las hijas de Caín, y esto corrompió